En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Este hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y era el hombre más rico de todo el Oriente. La historia de Job es una de las narrativas más profundas y conmovedoras de la Biblia. Es un relato que explora las dimensiones del sufrimiento humano, la fe inquebrantable y la justicia divina. Hoy vamos a adentrarnos en este relato, comenzando desde el principio, tal como se presenta en las Escrituras, extrayendo la sabiduría que se esconde en cada versículo clave y destacando los momentos más significativos de la vida de Job, cuando Satanás pone a prueba su fe y todo lo que tiene le es arrebatado. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job vivía una vida de prosperidad y bendición. Era un hombre piadoso que siempre se aseguraba de que su familia estuviera en paz con Dios, ofreciendo holocaustos por ellos cada mañana pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Job 1:5. Era un hombre que a pesar de su riqueza, nunca se apartó de su devoción a Dios. Un día, los ángeles se presentaron ante el Señor, y con ellos vino Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? y Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1:7. Entonces el Señor dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Pero Satanás, siempre buscando sembrar duda y caos, respondió, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado tú y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios, confiando en la fe inquebrantable de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, pero con una condición. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Así que Satanás salió de la presencia del Señor. Lo que siguió fue una serie de calamidades que cayeron sobre Job como una tormenta implacable. En un solo día perdió todo lo que tenía. Un mensajero llegó con la noticia de que los sabeos habían atacado y se llevaron sus bueyes y asnas, matando a sus siervos. Otro mensajero llegó diciendo que fuego del cielo había consumido sus ovejas y más siervos. Luego, otro mensajero informó que los caldeos habían robado sus camellos y matado a los siervos. Finalmente, un último mensajero trajo la noticia más devastadora. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el mayor, y un gran viento vino del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En un instante, Job perdió todo lo que amaba y poseía. Se quedó sin riquezas, sin familia, sin la vida que había conocido. Y en ese momento de inmenso dolor, Job rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. A pesar de todo esto, Job no pecó ni maldijo a Dios. Pero Satanás no estaba satisfecho. Se presentó nuevamente ante Dios y dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios permitió que Satanás afligiera a Job con llagas malignas desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Job, en su miseria, tomó un pedazo de tiesto para rascarse mientras se sentaba en ceniza. Su esposa, desesperada por la situación, le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Pero Job le respondió: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job 2:19. La historia de Job hasta este punto nos muestra a un hombre que, a pesar de haberlo perdido todo, se mantuvo firme en su fe y su integridad. Su dolor era inmenso, pero su fe en Dios era aún mayor. Job es un ejemplo de resiliencia y devoción, demostrando que incluso en las pruebas más difíciles es posible mantener la confianza en un propósito divino, aunque no podamos entenderlo. La sabiduría de las Escrituras en estos pasajes nos enseña que la vida puede ser impredecible y llena de desafíos, pero la respuesta está en cómo enfrentamos esas pruebas. Job no tenía las respuestas, pero tenía la fe, y eso lo sostuvo en los momentos más oscuros. Tras haberlo perdido todo, Job se sumergió en un abismo de dolor y desesperación. Su sufrimiento era tan profundo que su miseria atrajo la atención de 3 de sus amigos: Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sofar de Naamat. Al enterarse de la tragedia de Job, viajaron juntos para consolarlo y mostrarle su compasión, pero al ver a Job desde lejos, apenas pudieron reconocerlo debido a las llagas y al estado de su cuerpo. En lugar de palabras, se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, pues su dolor era demasiado grande para ser expresado en palabras. Después de este largo silencio, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento, expresando su desesperación más profunda. Perezca el día en que nací y la noche en que se dijo: varón he concebido. Job 3:3. El primer discurso de Elifaz: ¿acaso puede el hombre ser de provecho para Dios? Elifaz fue el primero en hablar, y sus palabras, aunque bien intencionadas, mostraron una falta de comprensión del sufrimiento de Job. Elifaz argumentó que Dios no castiga sin razón, insinuando que quizás Job había pecado de alguna manera. En Job 4:7-8, Elifaz dice: recapacita ahora qué inocente se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Elifaz continuó sugiriendo que si Job se arrepentía, Dios le devolvería su prosperidad. En Job 5:17-18 aconseja: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. El primer discurso de Elifaz: ¿acaso puede el hombre ser de provecho para Dios? Elifaz fue el primero en hablar, y sus palabras, aunque bien intencionadas, mostraron una falta de comprensión del sufrimiento de Job. Elifaz argumentó que Dios no castiga sin razón, insinuando que quizás Job había pecado de alguna manera. En Job 4:7-8 Elifaz dice: recapacita ahora qué inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Elifaz continuó sugiriendo que si Job se arrepentía, Dios le devolvería su prosperidad. En Job 5:17-18 aconseja: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Job respondió a Elifaz con un lamento profundo, expresando su incomprensión ante el dolor que estaba experimentando. Su desesperación era tan grande que deseaba que Dios pusiera fin a su vida. Oh, si pesaran mi queja y mi tormento se levantaran juntos en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precisas. Job expresó que no entendía por qué Dios lo estaba castigando, pues siempre había sido un hombre justo. No podía comprender cómo su sufrimiento podía tener algún propósito. Job 6:24-25 muestra su clamor por una explicación. Enseñadme, y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán poderosas son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Bildad, al escuchar la respuesta de Job, decidió tomar la palabra.
Su enfoque fue más directo que el de Elifaz, y no dudó en acusar a Job de haber pecado. Según Bildad, Dios es justo y no pervierte el derecho, por lo que Job debía haber hecho algo para merecer este castigo. En Job 8:3-6 Bildad pregunta, ¿acaso torcerá a Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Job, profundamente herido por las palabras de sus amigos, respondió a Bildad con una mezcla de resignación y desafío. Reconocía la grandeza de Dios, pero no entendía por qué estaba siendo tratado como un enemigo. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Reconocía la magnitud y la justicia de Dios, pero sentía que era imposible que un hombre pudiera entender o cuestionar los designios divinos. En Job 9:15-16 expresó su desesperanza al intentar defenderse ante Dios. Aun cuando yo fuere justo, no responderé. Antes he de rogar a mi juez. Si yo le invocare, y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. El versículo clave, Job 23:3-5. A medida que las discusiones continuaban, Job anhelaba poder presentar su caso directamente ante Dios, para poder entender el motivo de su sufrimiento. En uno de los momentos más significativos de sus discursos, Job expresó este deseo. Oh, si yo supiera dónde hallar a Dios, iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Job 23. Este versículo encapsula el anhelo de Job por entender el porqué de su dolor. No buscaba confrontar a Dios con arrogancia, sino con un deseo sincero de obtener respuestas, de entender la justicia detrás de su sufrimiento. Job sentía que, si pudiera hablar directamente con Dios, podría encontrar algún sentido en su situación. Conclusión de los diálogos: la impotencia humana ante lo divino. Los amigos de Job continuaron argumentando que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto, mientras que Job, cada vez más desesperado, se aferraba a su integridad. A medida que la conversación avanzaba, quedaba claro que las respuestas que Job buscaba no podían provenir de la sabiduría humana. Ni sus amigos ni él podían comprender completamente los caminos de Dios. La sabiduría de estos versículos y los diálogos entre Job y sus amigos nos enseñan que en momentos de sufrimiento el entendimiento humano es limitado. Aunque buscamos respuestas, a veces la única solución es mantener la fe, confiando en que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito más allá de nuestra comprensión. Cuando estamos atravesando pruebas, es natural sentirnos abrumados, confundidos e incluso desesperados. En esos momentos, el sufrimiento puede nublar nuestra visión, haciéndonos pensar que estamos solos y que no hay salida. Pero es precisamente en estos momentos cuando más necesitamos resistir y poner nuestra confianza en Dios. La vida no siempre será fácil, y a veces nos encontraremos enfrentando desafíos que parecen insuperables. Sin embargo, las pruebas no son el final del camino, sino un capítulo en la historia que Dios está escribiendo en nuestras vidas. Es importante recordar que las dificultades que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades para crecer, fortalecernos y profundizar nuestra relación con Dios. Dios nunca nos abandona en medio de nuestras pruebas. Aunque a veces su silencio puede parecer abrumador, Él está presente, guiándonos y sosteniéndonos, incluso cuando no lo percibimos. La Biblia nos asegura en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo nos recuerda que la perseverancia tiene una recompensa divina. Esperar en Dios no significa simplemente aguantar hasta que las cosas mejoren. Significa confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos cómo.
significa creer que su plan es perfecto y que al final todo lo que estamos pasando tiene un propósito mayor. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Resistir en medio de las pruebas es un acto de fe. Es mantenernos firmes en la confianza de que Dios no permitirá que nuestras dificultades nos derroten. Es creer que, como Job, aunque lo hayamos perdido todo, Dios puede y quiere restaurarnos y bendecirnos más allá de lo que hemos perdido. Así que, si estás pasando por un momento difícil, no te rindas, resiste. Mantén la fe y espera en Dios, porque Él está contigo. Y recuerda, después de cada tormenta, siempre viene la calma, y en Dios, esa calma no es solo paz, sino una bendición que superará cualquier cosa que hayas imaginado. Dios está contigo, y su restauración siempre llega en el momento perfecto. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites, y entiendas las sendas de su casa? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz, para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos, para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién contó los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar, cuando el polvo se ha convertido en dureza, y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos, cuando están echados en las cuevas, o se están en sus guaridas para acechar?
¿Quién preparó al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? En el capítulo 38 del libro de Job ocurre un giro impactante en la narrativa. Después de largas discusiones entre Job y sus amigos, donde se debatieron las causas del sufrimiento y la justicia de Dios, finalmente el Señor mismo toma la palabra. Dios se manifiesta a Job en un torbellino, una aparición majestuosa y poderosa que marca el inicio de un diálogo directo y profundamente revelador. La entrada de Dios en este capítulo no solo captura la atención de Job, sino que también pone en perspectiva la pequeñez del entendimiento humano frente a la grandeza y la sabiduría divina. Dios no comienza dando explicaciones o justificando sus acciones. En cambio, desafía a Job con una serie de preguntas que revelan la vastedad de su creación y su poder, dejando claro que hay misterios que están más allá de la comprensión humana. Esta intervención divina no solo cambia el rumbo de la historia de Job, sino que también nos recuerda la grandeza de Dios y la importancia de reconocer nuestra propia limitación en medio de las pruebas y los desafíos de la vida. Dios entra en escena no para ser cuestionado, sino para cuestionar, para mostrar que su sabiduría y su plan son inalcanzables e incomparables. En la vida cristiana, las tribulaciones no son solo inevitables, sino también fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Como dice en Romanos 5:3-5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos enseña que las pruebas, aunque dolorosas, tienen un propósito divino. Dios, en su sabiduría infinita, permite que seamos probados, no para destruirnos, sino para perfeccionarnos. Es como el proceso del oro que es purificado en el fuego. Solo a través del calor intenso se eliminan las impurezas, dejando un metal puro y valioso. De manera similar, nuestras tribulaciones nos refinan, nos fortalecen y nos preparan para recibir los dones, el poder y las bendiciones que Dios tiene reservados para nosotros. Cada prueba que enfrentamos nos moldea, desarrollando en nosotros paciencia y carácter. Esta paciencia, a su vez, nos lleva a una fe más profunda, una fe que no es fácilmente sacudida por las circunstancias adversas. Y es en este proceso que encontramos esperanza, una esperanza que no nos avergüenza, porque está cimentada en el amor incondicional de Dios. Así que, cuando te encuentres en medio del fuego de las pruebas, recuerda que Dios está trabajando en ti. Él te está preparando, perfeccionando y moldeando para algo mayor. La tribulación no es el fin, sino el medio a través del cual Dios te está transformando para darte más de lo que podrías imaginar. Dones espirituales, poder para superar y bendiciones que superarán tus expectativas. Confía en el proceso y en el Dios que te sostiene en cada paso del camino. Cuando entendemos que las tribulaciones son una parte esencial del plan de Dios para nuestras vidas, empezamos a ver nuestras dificultades desde una nueva perspectiva. Ya no las vemos solo como obstáculos, sino como oportunidades divinas para crecer y ser moldeados a la imagen de Cristo. Dios nos llama a perseverar en medio de las pruebas, sabiendo que Él nunca nos deja solos en el proceso. Como el oro es refinado en el fuego, también nosotros somos purificados a través de las dificultades. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario para que nuestras vidas reflejen la pureza y la santidad que Dios desea para nosotros. A través de las tribulaciones, aprendemos a depender completamente de Dios, a confiar en su fidelidad y a experimentar su paz en medio de la tormenta. Es en estos momentos de desafío cuando descubrimos la verdadera fortaleza que viene de Dios. Una fortaleza que no se encuentra en nuestras propias capacidades, sino en la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es precisamente en este fuego de la prueba donde Dios nos capacita para recibir sus dones y bendiciones.
Las dificultades que enfrentamos no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino indicios de que Él está trabajando profundamente en nosotros, preparando nuestro corazón para recibir su poder y su favor. Como dice en 1 Pedro 1:6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos está perfeccionando para ser vasos dignos de su gloria. Cada prueba que soportamos con fe nos acerca más a la plenitud de lo que Él tiene preparado para nosotros. Nos prepara para manejar con sabiduría y humildad las bendiciones que Él nos dará. Nos capacita para ser testigos poderosos de su amor y para llevar su luz a un mundo que tanto lo necesita. Así que cuando sientas que el peso de las pruebas es demasiado grande, recuerda que Dios está contigo en cada paso. Él es el alfarero y tú eres la arcilla en sus manos. Permite que Él te moldee, que te refine y que te prepare para las grandes cosas que tiene reservadas para ti. Las pruebas son temporales, pero las bendiciones de Dios son eternas. Mantén la fe, persevera y espera con esperanza, porque lo que Dios tiene preparado para ti es mucho mayor de lo que puedes imaginar. Cuando entendemos que las tribulaciones son una parte esencial del plan de Dios para nuestras vidas, empezamos a ver nuestras dificultades desde una nueva perspectiva. Ya no las vemos solo como obstáculos, sino como oportunidades divinas para crecer y ser moldeados a la imagen de Cristo. Dios nos llama a perseverar en medio de las pruebas, sabiendo que Él nunca nos deja solos en el proceso. Como el oro es refinado en el fuego, también nosotros somos purificados a través de las dificultades. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario para que nuestras vidas reflejen la pureza y la santidad que Dios desea para nosotros. A través de las tribulaciones, aprendemos a depender completamente de Dios, a confiar en su fidelidad y a experimentar su paz en medio de la tormenta. Es en estos momentos de desafío cuando descubrimos la verdadera fortaleza que viene de Dios. Una fortaleza que no se encuentra en nuestras propias capacidades, sino en la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es precisamente en este fuego de la prueba donde Dios nos capacita para recibir sus dones y bendiciones. Las dificultades que enfrentamos no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino indicios de que Él está trabajando profundamente en nosotros, preparando nuestro corazón para recibir su poder y su favor. Como dice en 1 Pedro 1:6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos está perfeccionando para ser vasos dignos de su gloria. Cada prueba que soportamos con fe nos acerca más a la plenitud de lo que Él tiene preparado para nosotros. Nos prepara para manejar con sabiduría y humildad las bendiciones que Él nos dará. Nos capacita para ser testigos poderosos de su amor y para llevar su luz a un mundo que tanto lo necesita. Así que, cuando sientas que el peso de las pruebas es demasiado grande, recuerda que Dios está contigo en cada paso. Él es el alfarero y tú eres la arcilla en sus manos. Permite que Él te moldee, que te refine y que te prepare para las grandes cosas que tiene reservadas para ti. Las pruebas son temporales, pero las bendiciones de Dios son eternas. Mantén la fe, persevera y espera con esperanza, porque lo que Dios tiene preparado para ti es mucho mayor de lo que puedes imaginar. A medida que avanzamos en este camino de fe, es esencial recordar que cada prueba que enfrentamos tiene un propósito divino. No estamos siendo probados al azar, ni estamos sufriendo sin razón. Dios, en su infinita sabiduría, orquesta cada circunstancia de nuestras vidas para llevarnos a un lugar de mayor madurez espiritual y cercanía con Él. Es en medio de las pruebas que nuestra fe es puesta a prueba,
Y es precisamente en esos momentos cuando podemos ver de qué está hecha realmente nuestra confianza en Dios. Santiago 1, 2, 4 nos exhorta a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta paciencia, cultivada en el horno del sufrimiento, nos lleva a la madurez y a la integridad, dos cualidades que son esenciales para recibir las bendiciones de Dios. El proceso de perfeccionamiento a través de las pruebas puede ser doloroso, pero debemos recordar que Dios nunca permite que pasemos por más de lo que podemos soportar. Él siempre provee una salida, y esa salida no es simplemente escapar de la situación, sino encontrar su presencia y su paz en medio de ella. Cuando entendemos esto, comenzamos a ver las pruebas como oportunidades para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que a través de nuestras pruebas, Dios nos está preparando para un ministerio más profundo y efectivo. Cada dificultad que enfrentamos nos equipa para consolar a otros que están pasando por situaciones similares. Como dice 2 Corintios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Dios utiliza nuestras pruebas para desarrollar en nosotros un corazón compasivo y lleno de gracia. Nos enseña a depender de su fuerza y a ser canales de su amor y consuelo para los demás. Las tribulaciones no solo nos fortalecen, sino que también nos capacitan para ser una bendición para aquellos que nos rodean. Así que, cuando sientas que estás siendo probado como el oro en el fuego, recuerda que Dios está contigo, perfeccionándote para su gloria. Él está trabajando en ti, preparando tu corazón para recibir mayores bendiciones y capacitándote para llevar su amor a un mundo necesitado. No te rindas en medio de la prueba. Resiste con fe, sabiendo que Dios tiene un propósito maravilloso en todo lo que estás atravesando. Al final de este proceso, no solo habrás sido transformado, sino que también estarás en una posición de recibir las bendiciones y los dones que Dios ha preparado para ti. Mantén tu mirada en Él, sigue adelante con perseverancia y confía en que el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.